Estamos seguros. Indudablemente se trata de un hecho histórico. Estados Unidos reabrió su embajada en la isla, en Cuba. El acto tuvo lugar frente al malecón y allí el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que les van a demostrar al mundo que se desean lo mejor. ...14 de agosto de 2015... un día memorable. El mar azul intenso y un sol de aquellos como marco del deshielo. Chevrolets de los años 50 estacionados entre el malecón y la Embajada de Estados Unidos, que reabre después de 54 años. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dirigió un primer mensaje en español a todo el mundo. Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos, dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo. Los Marines Larry Morris, Mike East y John Tracy, quienes en 1961 arriaron la bandera estadounidense, asistieron a la ceremonia. También cientos de habaneros se acercaron a la sede diplomática. La autoridad presente más importante del gobierno de Raúl Castro fue Josefina Vidal, la directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, quien encabezó las negociaciones con la estadounidense Roberta Jacobson. El 20 de julio pasado había sido Cuba la que inauguró su embajada en los Estados Unidos, y desde ese momento su bandera ondea en el edificio de la delegación y en el Departamento de Estado. En una conferencia junto a Kerry, el canciller cubano Bruno Rodríguez anunció la creación de una comisión para definir temas bilaterales. Además destacó que es esencial el levantamiento total del bloqueo impuesto por Washington a la nación caribeña y la devolución del territorio que se usurpa en Guantánamo. Sin duda falta y mucho para que estas relaciones comiencen a formar parte de la historia, pero tampoco son gestos, son cuestiones que hacen a una formalidad ya sellada tiempo atrás, que tiene como objetivo obviamente el desbloqueo, seguramente. Pedro, buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente, esto es lo que plantean desde Cuba, por supuesto. El fin del bloqueo lo dijo claramente hoy el canciller cubano Bruno Rodríguez. Hubo una conferencia de prensa conjunta de John Kerry, secretario de Estado, que es el equivalente a un canciller de los Estados Unidos, y el canciller cubano Bruno Rodríguez. Está claro que hay diferencias y no las ocultan, para que aquellos que piensan que en realidad no hay más diferencias. No, sigue habiendo y muchas. Claro, uno de los temas claves en Estados Unidos que se plantea siempre es el tema de los derechos humanos en Cuba. Pero el canciller cubano Rodríguez dijo, sí, tenemos diferencias sobre el tema de derechos humanos, pero también sobre lo que pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros somos muy críticos respecto a la discriminación racial en Estados Unidos, respecto de la brutalidad policial, respecto de las torturas o del limbo jurídico, en una clara alusión a Guantánamo, justamente la prisión que tiene Estados Unidos en la isla de Cuba. Y ahí fue cuando también habló, por supuesto, también respecto del bloqueo. Así que no es una cuestión unilateral de que solo Estados Unidos tiene reclamos respecto de los derechos humanos en Cuba, porque esto es lo que por lo general aparece, casi que de manera unilateral. El único que puede tener algo para decir es Estados Unidos, como si los cubanos no pudieran decir absolutamente nada sobre lo que pasa en Estados Unidos. Y tenemos casi muy incorporado esto, y lo hemos dicho en más de una oportunidad. Estados Unidos opina sobre lo que pasa en todo el mundo y prácticamente nadie puede cuestionar lo que pasa dentro de los Estados Unidos. Ahora, si hablamos de cuestionar, también hay que decir que los candidatos republicanos a las presidencias del año que viene en los Estados Unidos cuestionan este acuerdo. Hay 17 precandidatos en lo que llaman las primarias republicanos. Todos se oponen a este acuerdo y ya han dicho públicamente que en caso de llegar a la presidencia lo van a revocar. Claro que esto difiere mucho
de este ambiente distendido que hubo hoy con John Kerry, que además se tomó su tiempo para pasear un poco por La Habana Vieja, acompañada por un historiador cubano. Bueno, le agradeció al Papa y a Suiza. ¿Por qué Suiza? Bueno, al Papa porque está claro que hubo una intermediación del Papa Francisco, y a Suiza porque cuando dos países rompen relaciones diplomáticas, por lo general interviene un tercer país que se hace cargo de la embajada. La embajada estaba ahí, el edificio no fue demolido, pero estaba representado por Suiza, por eso le agradece a Suiza. Los intereses comerciales de los Estados Unidos en la isla estuvieron representados durante décadas por Suiza y los intereses de Cuba en los Estados Unidos durante mucho tiempo por Checoslovaquia. Por lo tanto, acá hay una cuestión muy importante para Estados Unidos respecto del lugar que tuvo Suiza.